Bueno, vamos a hablar qué son las competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e influyente. Según esta definición, las competencias ciudadanas permiten el desarrollo de las destrezas propias y necesidades para el ejercicio autónomo de la ciudadanía dentro de un contexto democrático. Entonces, diríamos que fundamentalmente las competencias ciudadanas es la construcción integral, consciente y consecuente de un ciudadano en su contexto social y cultural con pleno dominio de ciertos conocimientos, como por ejemplo conocimientos de la constitución política y dentro de ella, conocer qué hay dentro de ella. Conocer los mecanismos existentes de participación, la estructura del Estado y el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos, entre otros. Sin embargo, el solo conocimiento de estos marcos institucionales y referenciales nos permite llevar a la realidad la práctica de las competencias ciudadanas. Por ello, se hace indispensable el desarrollo de competencias emocionales que nos permiten ante las diversas situaciones que enfrentamos a diario mantener el autocontrol y canalizar el manejo de emociones generando ambientes propicios para la convivencia y armonía. Entonces, eh, entonces las competencias ciudadanas prácticamente nos hacen ser ciudadanos con una buena comunicación, con una práctica asertiva, con un lenguaje apreciativo, constructivo, crítico y reflexivo. Eh, También nos ayuda a mantener buenas relaciones interpersonales y nos ayuda a fortalecer nuestra escucha, la interacción y la empatía con las demás personas y tratar de buscar solución pacífica para diferentes conflictos que se presentan en las sociedades. Las competencias ciudadanas poseen cuatro competencias: valoración de argumentos, conocimientos fundamentales, multiperspectivismo y pensamiento sistemático. Las competencias ciudadanas se agrupan para formar ciudadanos caracterizados por buscar el bienestar de su comunidad, conocer el entorno social y político, poseer la capacidad de reflexionar sobre las problemáticas sociales, tener presentes sus derechos y obligaciones, ser agente constructor en pro de una convivencia pacífica. Entonces, esto vendría siendo el resumen de lo anterior de qué es las competencias ciudadanas. Pasemos a la siguiente diapositiva y miremos qué estudia cada una o qué pregunta cada una de estas competencias. Por ejemplo, el conocimiento se pregunta lo que es la constitución política, derechos y deberes, la estructura y organización del Estado, mecanismos de participación. Y en argumentación, en este componente, vemos el análisis y la evaluación de la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Por su parte, el multiperspectivismo, la capacidad de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas. Estos, estos componentes estudian todas estas temáticas señaladas acá. Pasamos al pensamiento sistemático, es la capacidad de identificar y relacionar diferentes factores que construyen o determinan una problemática social. Es la capacidad de mirar todos esos factores que contribuyen a una problemática social. Es importante tener en cuenta en esta área de competencias ciudadanas conocer aspectos importantes de la Constitución. Por eso es importante iniciar con qué es la Constitución. Miramos que la Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y establecimiento procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Miremos, en referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna porque es la que rige
todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, por eso que se llama la ley suprema. Además, si nos podemos analizar el origen etimológico de la constitución política, la hallamos en las palabras latinas cum, que significan conjunto, y en la palabra stature, que significa establecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un conjunto de normas que se establece. Sin embargo, la constitución política enmarca una definición más profunda, como la de ser una norma suprema escrita a uno de un Estado soberano, establecida y aceptada para regirlo, cuyo objetivo es el de establecer límites y definir relaciones entre diversos poderes del Estado, y de estos con sus ciudadanos, garantizando al pueblo sus derechos y libertades, al igual que la exigencia de sus obligaciones. Lo anterior se puede traducir a que entonces que en la Constitución es el instrumento primordial a través del cual se establecen límites a las libertades individuales para que prospere este orden de ideas, la armonía social y se logre la consecución del bienestar social. La historia de la Constitución política de Colombia es extremadamente larga, desde 1811 hasta 1991 se han creado constituciones, y estas constituciones han sido renovadas, han habido lo que son principios monárquicos, en fin, han tenido nuevos renombres, o más que todo han tenido nuevos cambios. Si hablamos de la constitución política de Colombia actualmente, hablaríamos de su origen. Esta constitución política de Colombia fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991 a partir de un movimiento estudiantil formado en 1989 que convocó en 1990 a la Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular directo. En ella se conserva la denominación de República de Colombia. Al largo camino para la consolidación de la Constitución de 1991, se inicia el proceso de negociaciones de paz con los diferentes grupos alzados en armas durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas. El grupo guerrillero M-19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, a la cual hasta entonces la cual no garantizaba la creación del desarrollo de otros partidos políticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no existían otros partidos políticos, sino los partidos tradicionales. Ni daba espacio en esta Constitución, que hablaríamos de anterior a la de 1991, no había espacio para participación política. En este caso, solamente existían los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. No daba espacio para la representación de minorías. Se excluían muchísimas cosas que hasta el momento tenemos, y ante esta negativa de este gobierno se hace una consulta popular que autoriza el cambio constitucional, incluyendo una opción en las papeletas de votación para el presidente de la República. Los estudiantes, en particular los de la universidad, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papeleta, ordenándole al Ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta fue acogida y el triunfo llegó para aquellos jóvenes colombianos que pedían la constituyente a más del 50% de los votantes. Incluyó la séptima papeleta, con lo cual el presidente en turno, César Gaviria Trujillo, se vio obligado a cumplir con el mandato popular. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro precedente, ya que no se logró, o más bien ya que no solo se logró un cambio constitucional, sino también que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que las comunidades indígenas se les garantizara la representación en el Congreso de la República. Entonces aquí miramos una de las características principales de esta Constitución. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes,
y define la estructura y organización del Estado. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la constitución de 1886. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución del 91 fue la consagración de los derechos no solo fundamentales, sino también de los derechos económicos, sociales y colectivos y los derechos de tercera generación. Además, se crearon los mecanismos para protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares. Otros elementos importantes fue que se fortaleció el respeto por las minorías étnicas, se incluyó la libertad de culto, se incluyeron nuevos mecanismos de participación, se definieron los estados de excepción que le permiten al presidente en momentos de emergencia o anormalidad tener facultades extraordinarias para emitir decretos que garanticen el regreso a la normalidad. Se creó la moción de censura. Esta moción de censura permite al Congreso en pleno votar para determinar la salida de alguno de los ministros del Ejecutivo si considera que ha realizado acciones contrarias a su cargo. Miramos acá, eh, miramos acá la Constitución y las partes, cómo está conformada por una parte introductoria, el preámbulo y principios fundamentales. La parte del preámbulo hace referencia a toda la parte de la introducción de la Constitución. La parte dogmática está integrada por los derechos, garantías y deberes que se dividen en los derechos fundamentales, los que nosotros conocemos como primera generación, los derechos sociales, económicos y culturales, derechos de segunda generación, derechos colectivos y de ambiente, y también en esta parte dogmática encontramos lo que es la protección, aplicación, derechos y obligaciones, que son los deberes. En la parte orgánica encontramos los elementos del Estado, el territorio, la población y el poder público, el cual está dividido en las ramas del poder y órganos del poder público. Las ramas del poder son rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y los órganos del poder público vendría siendo lo que hace parte del ministerio, lo que hace parte de la Procuraduría y todo tipo de cosas. Y una parte donde se hace la reforma a la Constitución. La estructura general, los principales aspectos que se abordan en la Constitución son las características, funciones y organización del Estado colombiano, los derechos y deberes de los colombianos, el territorio y sus habitantes, la obtención del fondo para el Estado, los procedimientos para reformar la Constitución, la participación democrática y los partidos políticos, las ramas del poder, los organismos de control y supervisión del Estado, las elecciones y organización electoral, mecanismos de protección de los derechos del ciudadano y los principios constitucionales de la Constitución Política de 1991 tiene 10 principios, que es, por ejemplo, Colombia es un Estado social de derecho, son fines esenciales del Estado promover la prosperidad general y servir a la comunidad, la Constitución es la norma de normas, en fin, encontramos acá los 10 principios fundamentales que contiene la Constitución. Y miramos acá una pregunta que dice la Constitución política colombiana contempla un conjunto de derechos y libertades para los ciudadanos, pero también incluye deberes y obligaciones que todos los colombianos deben cumplir. De acuerdo con la Constitución, ¿cuál de estos es un deber de los ciudadanos? Estamos hablando de que derecho y deber es totalmente diferente. Entonces podríamos hablar de que uno de los deberes importantes de los ciudadanos es actuar de manera solidaria y humanitaria ante las situaciones que pongan en peligro la salud de los otros. Bueno, si hablamos de los deberes y los derechos consagrados en la Constitución Política, la Constitución Política de Colombia establece una constelación de derechos entre el artículo 11 y el 77, con el que pretende proteger a todos los ciudadanos sin distinción de raza, condición social, ideológica o credo.
Entre estos encontramos los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, el derecho a la reunión y manifestación, el derecho de asociación, el derecho de sindicalización, el derecho de participación, entre otros derechos. Por otra parte, hablamos de los deberes, y entre los deberes está respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Obrar, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Pro propender al logro y al mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, proteger los recursos naturales, culturales del país y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de la justicia. Entonces, eh, tenemos en claro de que eh, la Constitución es una parte muy fundamental en el Estado colombiano. En esto se establecen lo que son los derechos, los deberes, las funciones de las personas que conforman el Estado, como presidentes, congresistas y todo este tipo de personas que hacen parte que hacen parte de la conformación del gobierno y también que hacen parte del buen manejo de esto.